Le doy la bienvenida al diputado Rubén Moreira, quien es el líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén, bienvenido, gracias por estar aquí, muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo, y muchas gracias por permitirme estar con tus escuchas en todo el país. Gracias, Rubén. Comentábamos antes del corte sobre este mapa de riesgo en materia de inseguridad elaborado por PAN, PRI y PRD. Quisiera que le explicaras al público a partir de qué se elabora este mapa de riesgo y qué es lo que nos dice. Bueno, es un mapa que detecta que el 30% de las secciones electorales están en riesgo de violencia, un 20% en riesgo alto y el resto en un riesgo medio. Se elabora a partir de que los comités ejecutivos nacionales ordenan una investigación en todo el país donde participan los comités directivos, los comités municipales, donde se hace un estudio histórico de los lugares con violencia, donde se aprovechan muchos estudios que hoy circulan en el país y donde se examina lo que está sucediendo en cada una de las regiones de México. Diputado Rubén Moreira, ¿cuáles son los focos rojos en el país de acuerdo con lo que han obtenido ustedes en este mapa de riesgo en materia de inseguridad? Pues tenemos estados muy violentos como Guerrero, como el estado de Michoacán, como el estado de Morelos, como el estado de Zacatecas, como la Ciudad de México. Ojo, los primeros son de violencia producto del crimen organizado, pero hay otros como en la Ciudad de México que son producto de la violencia que se empieza a generar por la polarización política. Tenemos también Sinaloa y Sonora dentro del rubro del crimen organizado que presiona las elecciones. Entonces, es un estudio donde están los 32 estados. Hay que decir que varios, el caso de Yucatán, de Coahuila, de Aguascalientes, de Querétaro, no tienen en riesgo de violencia. ¿Por qué? Pues son estados que han contenido al crimen organizado. ¿Qué recomiendan ustedes a las autoridades? Porque esto lo tendrían que estar haciendo las autoridades electorales de común acuerdo, imagino yo, con los 3 niveles de gobierno para tratar de intervenir y detener la inseguridad y la violencia que podría poner en riesgo el proceso electoral. Pero bueno, lo hicieron ustedes, lo presentaron ayer, PAN, PRI y PRD. ¿Y qué es lo que recomiendan, qué es lo que sugieren a las autoridades? Fíjate que lo entregamos directamente al INE, lo entregamos directamente a los órganos de seguridad del país, incluyendo Sedena y Marina, lo entregamos a las fiscalías, y bueno, es público, coincide con muchos estudios, con Integralia, con el Observatorio Electoral, con Data Cívica, y pues le recomendamos a la autoridad actuar, presentar un plan de seguridad. Tienen 3 semanas para proteger casillas, para proteger a los CAEs, tienen 3 semanas para proteger las zonas de votación. Estamos a muy buen tiempo de tomar medidas pues urgentes. Te quería yo preguntar si es todavía oportuno, porque saco la cuenta de que estamos a 23 días del proceso electoral, 23 días en donde pueden pasar muchas cosas. ¿Es todavía oportuno poner en marcha acciones para accionar medidas preventivas que eviten el desbordamiento de la violencia, sobre todo en los estados que ustedes marcan con focos rojos? Nosotros estamos claros que sí. Mira, ayer me lo preguntaba algún periodista y es una pregunta interesante e importante. Bueno, miren, nosotros esperaríamos mesas de seguridad en cada estado, esperaríamos un plan de protección carretero. Tenemos en este país 300,000 personas en las Fuerzas Armadas. Esperaremos un plan de protección de casillas, de secciones. Esperaremos un plan de protección de votantes. Esperaríamos acuerdos nacionales para la vigilancia aérea en muchas zonas con problema. Entonces, creo que estamos a tiempo y que la autoridad tiene que tomar medidas, que ya tiene nuestra información y que la puede confrontar con sus mapas de riesgo y con lo que está pasando en el país.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias de que no se tomen medidas para subsanar las situaciones que has descrito, diputado Rubén Moreira? Pues obviamente los ataques a candidatos, que tenemos 500 agresiones, desde amenazas hasta muerte, que tenemos una gran cantidad de personas asesinadas, pero también cosas como lo que vimos en Chiapas hace 2 o 3 días, o en Tabasco, ¿no? Que el crimen organizado toma las carreteras y no deja circular, y por lo tanto impediría que se votara, ¿no? Sí, desde luego. Referías el ejemplo de Zacatecas, que en días pasados prácticamente estuvo bloqueado por estos narcobloqueos impuestos por el crimen organizado, y no se podía ni entrar ni salir, mucho menos transitar por el estado de Zacatecas, lo cual, de ocurrir el día de la elección, sería muy grave. Rubén, hay un tema que se agrega a lo que estamos hablando, que es las deficiencias que está presentando el sistema eléctrico nacional. ¿Qué tanto les preocupa que una situación como la que hemos vivido en los últimos 3 días pueda afectar la jornada electoral? Digo, ya al señor Bartlett se le cayó un día el sistema electoral en el 88, ahora está en CFE, no vaya a ser que nos salgan con el cuento de que se cae el sistema, pero ahora el sistema eléctrico nacional, Rubén. Pues mire, está en crisis, quiere decir que ya nos acercamos al 3%, que está de límite para llegar al tope de la energía del país. No me preocupa la instalación de harina, el Tribunal Electoral, porque tienen plantas de emergencia, pero pues un apagón en todo el país, buena parte del país, pues separaría la votación en muchos lugares donde ya después de las 7 de la noche están votando o se está realizando tareas de cómputo. El país vive una emergencia, se le está cayendo a pedazos a Morena, y bueno, en los próximos meses veremos cosas peores. Sí, eso parece que sucederá inevitablemente. Déjame pedirte tu opinión antes de despedirnos acerca de esto, de lo que se viene hablando en los últimos días, que es la participación de la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, en la movilización que tendrá lugar el próximo día 19 de mayo, día, por cierto, que además es día del debate, el tercer debate presidencial. Hay cuestionamientos acerca de que si pues se saldría fuera de la ley o si tendría que ser tomado en cuenta como un acto de campaña y en esa medida que se reporten gastos de campaña. ¿Cuál es tu opinión de esto que está sucediendo en torno a la participación de Xóchitl Gálvez, que ya dijo en definitiva que ella sí acudirá a la movilización? Diputado Rubén Moreira. Bueno, ella va a acudir como se dijo, y si eso ocasiona un gasto, pues se absorberá, no tiene problema. Yo creo que más bien Morena está preocupado porque le van a llenar el Zócalo, que es pues, el centro de lo que ellos decían controlaban, ¿no? De una manera soberbia, por cierto, y que además anticipa pues la derrota en la Ciudad de México. Pero entonces ella va a ir y se va a ajustar como siempre a la ley. Bien, diputado Rubén Moreira, gracias por estar aquí, aprecio mucho tu tiempo, muy buenos días. Hombre, Guillermo, y a todos los radioescuchas de a quien te ven en las redes, un gran abrazo, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Es Rubén Moreira, diputado del PRI, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados.